Sean todos bienvenidos a una nueva previa en Sira Sports, esta vez con el Gran Premio de China, el más agresivo para nuestro uso horario, ¿o no, Rodri? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás? Y sí, para nosotros los argentinos es de todas las carreras del calendario claramente la más incómoda. Supongo que tenés los horarios ahí a mano para... Sí, más vale. Sí, los tengo para decir ahora de arranque, porque es la noticia. O sea, ¿saben a qué hora tenemos que ver? Si hay alguien que va a ver el Gran Premio de China por primera vez y lo quiere ver en vivo, bueno. Preparen la tanda de cafés, lo van a necesitar. El que no conoce el tema no se sorprenderá. No, nosotros no nos sorprende, pero bueno, siempre hay que recordar porque el público se renueva. Prácticas libres número 1, viernes 13 de marzo, a las 0:30 horas. La clasificación a la sprint, porque es fin de semana de sprint, primera del año, a las 4:30. O sea, no terminamos hasta las 5:30, estamos despiertos. Uno lo sabe, pero igualmente recuerda y dice, verdad, estaba durísimo. Carrera sprint ya el sábado a las 0 horas. Y la clasificación para la carrera del domingo a las 4 de la mañana. Como la misma carrera el domingo a las 4 de la mañana también. Así que el domingo se ve el amanecer. Sí. Porque Y más o menos lo que dura. El sábado negocian media hora a favor nuestra. Sí, con respecto al viernes. Sí, bueno, a una nos tenían que dar, viste, porque si no era muy duro. Pero bueno, y ahora nos vamos a China, el circuito internacional de Shanghái. Sí. Un circuito que por varios años hay gente que lo valora y otros que no, ¿viste? A mí me gusta. La historia en China tiene carreras mixtas. Y cuando digo mixtas, buenas, regulares y malas. Un ejemplo de buena carrera, ¿cuál sería? ¿De cuál de todos los ejemplos? No, de una buena carrera. De las mixtas buenas. De las mixtas buenas, bueno, 2006 cuando Schumacher gana en la lluvia, que fue la última victoria de él, partiendo sexto, que fue una carrera muy entretenida, cuando China era una de las últimas citas del calendario, donde claramente se veía cómo un neumático prevalecía sobre otro en diferentes situaciones de la pista, como el Bridgestone era más rápido que el Michelin en condiciones húmedas, cuando se secaba la pista el Bridgestone decaía y el Michelin era más rápido. Eso estuvo bueno, por ejemplo. Otra, bueno, en 2007 el famoso se ha enganchado y todo lo que tuvimos en el medio y el fervor que se vivió esa campaña. La última carrera del Mundial del 2007. Después, bueno, la victoria de Red Bull en 2009, el debut victorioso con Sebastian Vettel y Mark Webber encabezando el doblete. Una carrera pasada por lluvia. Después otra buena carrera, la estrategia que hizo McLaren para dejar boquiabiertas tanto a Mercedes como a Ferrari, y Ricciardo llevándose la victoria también desde el sexto puesto, que son, junto con la de Schumacher en 2006, las carreras que se han ganado desde la posición más retrasada en China. Sí. Por ejemplo, de las que fueron carreras entretenidas. Claro. ¿Y los pilotos? ¿Qué se van a encontrar? ¿Cómo está conformado el circuito? Bueno, el circuito es... si hablamos de carga aerodinámica, hablamos de medio alta, con curvas mixtas, encontramos lentas, de permanencia, curvas rápidas. Por ejemplo, tenés curvas, por ejemplo, el rulo del principio de la vuelta, las curvas 1 o 2. La 3 ya es más que desgasta el neumático trasero en la tracción, pero la 1 y la 2 se come la goma delantera izquierda. Después tenemos, cuando arranca el segundo sector, el complejo de las curvas 7 y 8 también son bastante estresantes para el neumático, curvas de permanencia.
Luego ya el último sector previo a la recta más larga del circuito de 1,2 kilómetros encontramos una curva de permanencia que termina con un ligero peralte. O sea, es un circuito interesante, es interesante. Sí, sí. Es interesante, tiene zonas donde quizás es más difícil acercarse al coche delante para adelantar. Veremos ahora con este nuevo reglamento, coches con menos carga aerodinámica, gestión de energía, veremos. Pero es un circuito a simple vista atractivo de manejar. Sí, sí. Después si querés ir más a lo dato duro, el complejo mide 5.451 metros, presenta 16 curvas, 10 de derecha, 6 de izquierda, el sentido es horario. Sí. Después la distancia que hay que completar para la carrera son 305 kilómetros con 63 metros o 56 vueltas de recorrido. La novedad para este año, bueno, en el pasado teníamos 2 zonas de DRS, ahora tenemos 4 zonas de aerodinámica activa o el modo recta, donde ya Claro. movieron el trailer en la pretemporada, los alerones se abren y se cierran. ¿Estas dónde están ubicadas? En la recta principal, luego después del rulo entre las curvas 4 y 6 que cierran y abren el primer y segundo sector. Luego en la contrarrecta antes de salir a la recta más larga, donde cerramos el sector 2 y abrimos el 3 entre las curvas 10 y 11. Y bueno, la recta del fondo de 1200 metros, donde probablemente se llevan una gran cantidad de adelantamientos. El modo más extenso para usar la aerodinámica activa. En Melbourne teníamos 5. La probabilidad de llegar en paralelo al final de esa recta, de más de un piloto, va a ser interesante esa primera vuelta. No sé si hasta algún abandono. Llegar en paralelo o por delante, porque con el super clipping el coche de adelante que quizás no usa el modo overtake, claramente se queda sin refuerzo de energía y pierde velocidad muy fácilmente. De hecho, veíamos, por ejemplo, en la lucha la lucha que más se vio en las pantallas en Melbourne entre Leclerc y Russell, varios momentos donde uno se ponía por delante de otro en lugares donde claramente en el pasado no sucedía. Sí. O sea, le ganaban posición en la recta muy prontamente. Pero bueno, es lo que toca con este reglamento. Sí, es lo que toca con el reglamento. Es ruido, para otros novedoso, pero la Fórmula 1 está consiguiendo sobrepasos, pero quizás no del modo más purista posible. Sí. No. Después hablando un poco de los neumáticos, había explicado cómo reaccionan. Vamos a tener compuestos C2, C3 y C4, misma elección que la vez pasada. Claramente el neumático de este año demuestra ser eficiente en Melbourne. Por ejemplo, un piloto que usó los 3 compuestos fue Franco Colapinto y se lo ha visto el neumático responder bien, no desfalleció rápidamente. Veremos en Shanghái, yo creo que acá sería un circuito donde el neumático se vería un poco más afectado. De hecho, Pirelli va con una gama un poco más dura que en Melbourne. Porque ya por las características de curvas que expliqué anteriormente, tienden a recalentar el neumático de un lado y de otro. Sí. Hablando de cuestiones que se van a llevar a Melbourne, ¿se va a ver el alerón nuevo de Ferrari? Así es como se dice, a ver, no lo quiero confirmar, no me quiero quemar y luego que no pase. No. Por eso es una pregunta, es como, ¿qué pensás vos? ¿Va a aparecer? ¿No va a aparecer? Una alta chance de probabilidades. ¿Por qué es novedoso el alerón? Si bien hay fuentes fidedignas, nunca te puedes fiar. No, obvio, hasta que no se vea es como... si no se ve y se verifica que existe, es como...
no se puede asegurar nada. Es como, bueno, sí, todos los pilotos están para hacer las libres, pero de repente de un momento a otro ves que hay uno que no está y bueno, no está. Pero no se supone el momento. Sí, de momento el alerón rotativo se dice que sí. Yo creo que sería un circuito donde se podría sacar más ventaja que en Melbourne. Es una tecnología bastante reciente, hay que ver cómo seguirá mejorando. Veremos si aparece tal cual como fue en Bahrein. Que de hecho en Bahrein solo fue 5 vueltas de sesión matutina de Hamilton. Recuerdo el jueves de la segunda tanda de entrenamientos. Y luego se guardó. O sea, lo vimos a Hamilton 5 vueltas y permaneció en el box prácticamente todo el resto de la sesión de día. Hasta que luego salió Leclerc a la tarde con un alerón ya tradicional. Pero bueno, para mí lo que me deja que es un alerón que creo que se debería hacer más rápido el desplazamiento hacia su posición con baja carga aerodinámica del plano superior. O sea, no debería demorar tanto en llegar a la posición donde tendría que disminuir el drag. Lo que sí me gusta es que el alerón queda mirando en sentido contrario como si fuera una ala de aviación. ¿Y cuál es la diferencia entre un alerón de un avión y de un auto de carrera? No de un Fórmula 1, de un auto de carrera. Es que vos generás para el avión carga positiva. ¿Qué es carga positiva en la aerodinámica? Es la carga que lo mantiene en el aire. Y en el auto de carrera vos necesitas tener la carga aerodinámica pero negativa. O sea, vos no querés que el auto esté en el aire, vos querés que el auto esté firme sobre el asfalto, entonces es carga negativa. O sea, el alerón se coloca en sentido opuesto al de un avión, por ejemplo. ¿A qué voy? Que con este alerón rotativo trasero pareciese ser que Ferrari conseguiría más velocidad punta de lo normal, pero a costos de tener una parte trasera bastante inestable. Por eso quizás el día anterior a cuando Hamilton salió con el alerón, que veíamos un flap a la salida del caño de escape, muchos decían podría ser un difusor, como cumplir algo similar a los difusores soplados que en su momento tenía Red Bull, pero yo creo que es algo para compensar la carga aerodinámica que se pierde accionando el modo recta con esa distintiva ala trasera. Pero bueno, veremos si se termina de confirmar. A ver, es lo que puede ser, pero también hay pocos datos. Hay pocos datos de lo que hemos visto. Es algo que obviamente generó revuelo, porque estamos hablando de algo que, como vos decís, estamos acostumbrados a unos alerones traseros tradicionales y de repente apareció uno que rotaba completamente y que llamó mucho la atención. Como vos decís, estuvo poco tiempo, pero lo suficiente como para generar todo este revuelo de che, mira eso, que toda una novedad, la verdad. A ver, lo que sí suena novedoso porque también estamos en una Fórmula 1 donde innovar se hace cada vez más difícil porque hay muchas restricciones en el reglamento, no es tan libre como épocas atrás, y ver una innovación de esta forma y genera ruido. Y por eso yo creo que detrás de ese alerón el otro cambio técnico que ha generado revuelo, me animaría a decir que fue en 2020 en la pretemporada, cuando los Mercedes todavía eran plateados con el sistema de doble eje delantero. ¿Te acordás? Empujaban el volante en las empujaban el volante en las curvas, lo retraían en las rectas para modular la posición de las ruedas del tren delantero. O sea, ahí modulaban la convergencia y la divergencia. Sí.
Pero bueno, volvemos a China y dejamos a un lado la parte técnica, que no está mal, pero... Pero bueno, sí, yo la traje a colación por un tema de... Se está rumoreando fuertemente de que podría Ferrari llevarla. De ahí, como vos decís bien, No, de ahí a sí, que, sí, de ahí a que se dé en el hecho, hay un trecho. Así que, es noticioso porque la gente lo quiere ver en acción, en un fin de semana donde se juegan por los puntos claro. y ver si esto sirve o no. Si sirve, quedan re bien. Si no sirve, pues, bueno, una más de Ferrari. No, a ver, por ejemplo, como dije, el flap queda con carga positiva, o sea, mantendría la cola del auto en el aire. Entonces, entre las curvas 6 y 9 de Melbourne, que se hacen a fondo, pero aún así estás doblando, y puede resultar quizás peligroso. Claro. Porque acá en China, todos los sectores que tenemos donde se utiliza la aerodinámica activa son rectos, salvo de la 4 a la 6, donde hay que pasar por la curva 5, que se hace completamente a fondo también. ¿Viste? Pero bueno, Es lo que. el interés va a estar por ver El eso. interés está. Si te parece, repasamos cómo quedaron las tablas antes de concluir. Y para esto hay que dedicarle algo de Franco. Ah, ¿qué tenemos de Franco? Bueno, Ya está en China, sí, primera vez en Fórmula sí, 1. tiene haciendo relojes, andando de paseo en esos ríos que encontramos en los parques, así como, bueno, algo similar a lo que es el jardín botánico, para los que tengan una idea. Claro, chocándolos Jardín. también. Los Sí, botes. o sea, linda semana está pasando Franco. Ya el año pasado también recuerdo a los fanáticos, a los chinos enloquecidos pidiéndole un autógrafo cuando era tercer piloto de Alpine. Un personaje. Bueno, tercer piloto discutido porque estaba piloto de reserva. Piloto Claro. de reserva. Porque el rango de tercer piloto todavía no estaba decidido. No, todavía no. Así que bueno, él no tenemos precedentes porque jamás compitió. Primerizo. Pero sí Alpine. ¿Cómo le fue al pin? 2 veces y jamás puntuó. Purísimo, un espectáculo. Y el año pasado, bueno, lo que sucedió. Oh, sí, las penalizaciones de Duhan. Primero, sí, Duhan, que se llevó 4 puntos en la superlicencia, 2 por un toque a Bortoleto en la sprint y otros 2 por dejar fuera de pista a Hachar cuando después de la carrera abandonó el equipo Racing Bull para subirse a Red Bull. Sí. Bueno, Duhan se llevó 4 puntos, aún así completó su mejor resultado en una carrera de Fórmula 1, 13º. Había tenido 10 segundos de penalización, sin eso hubiera sido un 11º puesto. Y el caso de Gasly había sido descalificado después de la carrera porque no había dado el peso del auto. También había pasado con los Ferrari, que habían llegado quinto y sexto con Leclerc y Hamilton respectivamente. Leclerc también excluido por la misma situación que padeció Gasly. Y el caso de Hamilton no dio la altura. Claro, no dio la altura, no estuvo a la altura, literalmente. Tuvo la altura parcialmente en el fin de semana. Sí. Porque el sábado fue Sí, fue el ganador de la carrera sprint. buena porque ganó el sprint. Sí, sí. Y después descalificado en carrera. Bueno, cosas que pueden pasar. Son cosas que pasan, le pasan a todos. Exactamente. Incluso a los McLaren peleando un campeonato contra Verstappen. A todos. Fua. Ahora sí repasamos la tabla. Sí, igual Que como terminó la carrera. No es mucho más, o sea, del- es medianamente rápido. Primero Russell 25 puntos, segundo Antonelli con 18, Leclerc tercero con 15, Hamilton cuarto con 12, Norris quinto con 10, Verstappen sexto con 8, Berman séptimo con 6, Lindblad, debutante en Fórmula 1 con puntos, buena, que ya lo habíamos señalado como una buena carrera de él, octavo con 4, Bortoleto noveno con 2 y cierra los posiciones puntuables Gasly con 1 y después sin puntos en orden Ocon,
Albon, Lawson, Colapinto, Sainz, Pérez, Hatcher, Piastri, Hülkenberg, Alonso o Bottas. Eso con Y Stroll. Y Stroll, sí, bueno, pobrecito Stroll, lo estoy recontra invisibilizado. Y después en la de... Iba a decir la de pilotos, es la que acaba de decir, el pibe está con pocas luces. La tabla de constructores, primero Mercedes con 43, segundo Ferrari con 27, tercero McLaren con 10, cuarto Red Bull con 8, quinto Haas con 6, sexto Racing Bull con 4, séptimo Audi con 2, Alpine octavo con un puntito y después sin puntos, Williams, Cadillac y Aston Martin. Y yo me pregunto, bien, estos son los constructores, estas son las tablas. Ahora, yo hay una información que me gustaría saber. ¿Cómo viene el clima en China? China, bueno, lluvia no va a haber. No hay lluvia, ok. No hay lluvia. Sí va a ser un clima más fresco que Melbourne. Melbourne, de hecho, estaba cerrando como nosotros, hemisferio sur, Claro. el verano y adentrándose en el otoño. Nos vamos a China, hemisferio norte, lo contrario. Es verdad, ahora que lo decís es verdad, estoy empezando a sentir mucho más viento frío. Así que el viernes mínima de 4, máxima de 13, soleado. El sábado la mínima de 6 y la máxima de 15. El cielo va a estar prácticamente igual que el viernes. El domingo nubosidad, por momentos se va a ver el sol. Y va a ser el día más cálido de los tres, 8 de mínima y 17 de máxima. Cero probabilidades de lluvia y va a estar presente el viento cambiando constantemente de dirección entre día y día, con ráfagas que irán de los 13 a los 35 km por hora durante el fin de semana. Efectivamente. Bueno, para concluir, como siempre, vamos con los horarios, las recapitulamos así como siempre al final del video. Prácticas libres 1 y realmente las únicas a las 2:30 del viernes. La clasificación a la sprint a las 4:30. El sábado ya la carrera sprint a las 12. La clasificación a las 4 de la mañana. Y por último la carrera del domingo a las 4 de la mañana también. ¿Qué esperaremos de China? Que Franco complete la carrera. Yo con eso ya me siento realizado, como siempre. Que tenga otra oportunidad, a ver. Que te comuniquen al principio de la carrera lo que sucedió por un procedimiento de largada, y ya a Franco le había pasado también tener una descalificación en Fórmula 2, había llegado séptimo él en la carrera del domingo y lo descalificaron porque no hizo bien el procedimiento. Ahí fue un fallo entre piloto y equipo a la hora de gestionar los botones para preparar la largada, y es un circuito medio maldito para la historia de Franco. Sí, un circuito esquivo y de poca fortuna. Sí, absolutamente. Descalificaron, sí. A ver, esperemos que tenga una carrera donde se lo pueda ver luchando no solo en los parciales, sino rueda a rueda con los pilotos con los que debería batallar. Albon, Sainz, esperemos quizás que caiga mejor el Alpine en Australia y en China mejor que en Australia, y quizás se pueda meter en el lotecito un poco más de vanguardia en la zona intermedia. Claro, tal vez aspirar a algún puntito. Porque la carrera de Australia pasó lo que pasó, pero para mí fue de Franco muy buena. Muy buena. La verdad que sí. Bueno, pero bueno, siempre estás ahí y comparándote, y qué hubiese pasado si no hubiese tenido el stop and go. Bueno. Si en vez de un virtual safety car era un safety car. Sí, pero a ver, lo que sucede es que todos tus esfuerzos se vieron ofuscados de la noche a la mañana. En las primeras vueltas que te digan eso y te saca. Te saca. Ya, porque ya no depende de vos siquiera el poder competir realmente. O sea, dependés de situaciones de carrera y ya está. Pero bueno, y que
por ejemplo, el super clipping y eso sea, esperemos, menos bochornoso. Que Sí, ya sí. bastantes detractores hay. Sí, por lo que puedo ver, uno de ellos sos vos. Y, y a ver, a mí me gusta que los pilotos se pasen en las curvas. O sea, a ver, me gustan las rectas, pero de otra manera, que sea succión natural. Yo soy de la escuela y no lo podés pasar en las curvas, lo tenés que pasar en la recta y, loco, rompete el lomo durante toda la vuelta para salir lo más pegado posible del coche adelante y pasarlo a pura succión. Está bien. Nada de la electrónica, de te paso porque tengo más batería, porque la ahorré mejor. No, a ver. Y otra cosa, así vamos cerrando. Hace ruido que los pilotos tengan que gestionar el potencial de su auto para recargar la batería. O sea, que el piloto tenga que gestionar el auto y cuidarlo cuando realmente lo tiene que cuidar. O sea, utilizando menos ángulo de volante para no castigar el neumático, o haciendo el lift and go para preservar los frenos y el motor. Eso es cuidar el auto de otra manera, ¿viste? Y es ir lento porque necesitas ir lento, o quizás tenés mucha ventaja y bueno, escatimamos el ritmo. Pero no, así, no, tengo que ir lento porque el auto me da, pero si no voy lento acá, luego en la recta pierdo porque no recargo batería. Y eso son cosas que no tienen sentido. Y la realidad es que el espíritu de la categoría, sea como sea, es verlo batallar y que los tipos vayan a fondo en todo el circuito. Sí. Por eso. Pero bueno. Con esta reflexión final vamos concluyendo. Esto es todo esta previa. Como siempre recuerden que en la descripción tenemos todas nuestras redes sociales, así mismo como el canal de difusión y el mail de contacto para un contacto, mismamente dicho, más directo. Así que sin más que añadir, esto fue todo de la previa del Gran Premio más agresivo para nuestro horario, el Gran Premio de China.